La generación del 98 y el modernismo. Finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La generación del 98. Reflexión filosófica. España duda de sí misma. El modernismo. Rechazo del imperialismo yanqui. El americanismo. América Latina como un solo país. La generación del 98. Contexto histórico. El año de 1898 y los años posteriores hasta la década de 1930 más o menos corresponde a un momento de gran pesimismo y reflexión en España. 1898 se conoce como el desastre porque España pierde sus últimas colonias, Puerto Rico, Cuba y Guam. Características literarias de la generación del 98. Inquietud y pesimismo respecto al futuro de España. Reflexión filosófica. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Interés por el paisaje y las leyendas de Castilla, región y comunidad autóctona en España. Castilla es retratada como un lugar bello. Rechazo del realismo. Menos descripción y no al narrador omnisciente, en tercera persona. O sea que muchas veces la narración se hace en primera persona. Lo que sí hay es mucho monólogo y diálogo. San Manuel Bueno Mártir. Miguel de Unamuno. Ambientación. Valverde de Lucerna. Pueblo rural. Personajes. Ángela Carballino, narradora. Su hermano Lázaro. Don Manuel, la madre de los dos. Y Placillo el Bobo. Narración. Ángela narra los hechos de la vida y muerte de Don Manuel a la par con su propia vida. Ángela es una narrador testigo porque la historia que cuenta se enfoca en la vida de Don Manuel. Su narración también es una confesión secreta y no quiere que nadie de la iglesia, mucho menos el obispo de la diócesis de Granada, se la tope porque puede que afecte negativamente a la beatificación de Don Manuel, el proceso para declararlo un santo. Al final, otro narrador, la voz narrativa del propio escritor Miguel de Unamuno, escribe que él fue la persona que encontró la narración de Ángela. La trama. A grandes rasgos, Ángela cuenta el gran secreto de la vida de Don Manuel. A pesar de ser un sacerdote ordenado de la Iglesia Católica, duda de la existencia de Dios. Es decir, Don Manuel no sabe con certeza si Dios existe o no. Elementos de la novela. La leyenda de Valverde de Lucerna. Se cree que viven todavía los difuntos miembros de la comunidad bajo las aguas del lago del pueblo, y que en la noche de San Juan uno puede ir al lago a pedir que se hagan ciertos milagros, así que los enfermos vienen y Don Manuel los cura. La alegoría. Una alegoría es cuando el simbolismo que hay dentro de una obra puede interpretarse como una metáfora extendida para unas ideas más profundas. El simbolismo en la novela es que la montaña representa el cielo, el pueblo en sí representa la tierra y el lago del pueblo representa el infierno. Entonces la alegoría tiene que ver con los tres niveles de la vida en la religión cristiana: el cielo, la tierra y el infierno. Temas: la duda, el sufrimiento, la benevolencia. Temas AP: la dualidad del ser. La imagen pública de Don Manuel es perfecta y se le considera el hombre más religioso y devoto que el pueblo jamás haya visto. Sin embargo, la imagen privada de Don Manuel es la de un alma torturado por la duda. No está seguro ni de sí mismo ni de la existencia de Dios. Solo Ángela y Lázaro conocen a este Don Manuel, mientras que el pueblo lo tiene por otro. El modernismo. América Latina. Las características. El modernismo es una reacción al realismo y el naturalismo.
se opone a dichas corrientes. Las repúblicas latinoamericanas empiezan a forjar sus identidades después de emanciparse de España y se ven con recelo hacia la intervención estadounidense. El modernismo se deja sentir sobre todo en la poesía. Mayor libertad en cuanto a la forma y el estilo. La rima y la métrica no son de los patrones tradicionales, es decir, no son romances, ni sonetos, ni redondías, etc. El arte por el arte. Ya no importa la objetividad, sino la creatividad. La elegancia y el lujo, colores, joyas, flores, animales, el cisne, por ejemplo. Exotismo y paganismo, espacios lejanos, China, Grecia, etc. Y resurgen los dioses antiguos. A Roosevelt, de Rubén Darío. La estructura externa. La métrica de este poema es así. La mayoría del poema utiliza el verso alejandrino, de 14 sílabas, pero no todo. La rima del poema es irregular. La estructura interna. El poema es una mezcla de críticas y elogios hacia Estados Unidos, y Roosevelt siendo la cara de dicho país. Por eso Roosevelt es una metonimia, o un ejemplo de sinécdoque, la parte por el todo, o sea que Roosevelt representa todo el país de Estados Unidos. Críticas. Roosevelt es primitivo, futuro invasor, soberbio, que en donde pones la bala, el porvenir pones. Elogios, palabras admirativas. Roosevelt es fuerte, es moderno. Estados Unidos son potentes y grandes, son ricos. Muchas alusiones, son referencias históricas, por ejemplo, el poeta Walt Whitman, George Washington, Alejandro el Grande, el rey Nabucodonosor, el novelista ruso Leo Tolstoy. Al final, Darío opta por creer que América Latina ganará y mantendrá su libertad, sin permitir que Estados Unidos se entrometa. Al final del poema, cito, y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios, cierro cita. Tema AP, las sociedades en contacto. Nuestra América, 1891, ensayo de José Martí. Gran uso del americanismo y la metáfora. El americanismo es un concepto de la patria que abarca toda América Latina. Es el concepto de una América Latina unida, como un gran país, con una sola economía y política. Por ejemplo, cito, estos hijos de nuestra América, que ha de salvarse con sus indios, y va de menos a más. Estos desertores que piden fusil en los ejércitos de la América del Norte, que ahoga en sangre a sus indios. Y va de más a menos. Cierro cita. Otro ejemplo de un americanismo. Cito. La Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana. La historia de América, de los incas a acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Cierro cita. La metáfora es una comparación entre dos cosas. El tigre y el pulpo representan a Estados Unidos. Cito, el tigre, espantado del fogonazo, vuelve de noche al lugar de la presa. Muere echando llamas por los ojos y con las zarpas al aire. No se le oye venir, sino que viene con zarpas de terciopelo. Cuando la presa despierta, tiene al tigre encima. Cierro cita. Otra cita. Cito. Sobre algunas repúblicas está durmiendo el pulpo. Cierro cita. Temas. La identidad americana. El rechazo del intervencionismo de Estados Unidos. El nacionalismo. La política y el desarrollo económico. Tema AP. Las sociedades en contacto.